lo primero es, Crespo, a mí me gustaría saber, ¿vale? Retroyéndonos cuando empezaste, ¿cómo te encontrabas tú antes de empezar en los entrenamientos, antes de empezar el programa? Cuéntame un poco la situación en la que estabas tú. Situación deplorable, situación lamentable, cuerpo escombro, podemos ponerle mucha terminología, pero claro, provengo de... Yo creo que mucha gente se sentirá como muy reconocida en este estado en el que tú realmente quieres hacer ejercicio porque sabes que es bueno para tu salud, porque sabes que también, pues oye, todos somos un poco vanidosos, ¿no? Te vas a sentir mejor cuando te mires al espejo, vas a estar más guapete, pues lo típico. Ahora mismo hay una fiebre total y completa del fitness, todo el mundo está yendo al gimnasio, todo. ¿Tú cómo vas a ser menos? En mi caso personal, había probado todos los deportes del mundo. Había probado que si fútbol, que si baloncesto, que si escalada, que si... Lo había probado todo y no había nada como que me hubiera enganchado. Como siempre tienes un colega, pádel, tenis, o sea, nada me había enganchado, nada me había hecho volver de forma consistente. Entonces, eso era un problema para mí porque decía, joder, es que tengo que hacer ejercicio, es que esto hay que resolverlo de algún modo. Y qué bonito, ¿no? Que precisamente ir contigo, estar en el gimnasio, haya encontrado por fin ese sitio en el que puedo cumplir todo esto. Vale, o sea que tú digamos que te encontrabas en una situación en la que tú sabías que te tenías que cuidar un poquito más y dijiste, vale, pues igual voy a tomármelo más en serio y buscar a alguien, ¿no? En Exactamente. que me guíe un poco más, ¿no? Al margen de eso, cosas concretas. Vamos, resistencia física, nula. Levantar pesos grandes, levantar pesos, pues bueno, tenía 20 y medios años, ¿no? Entonces tampoco estaba en una situación muy allá, pero yo decía, si seguimos así y me pongo en 50, 60, ¿qué va a ser de mí? Entonces, claro, entonces todo eso era una cosa que pesaba y decía, esto hay que cambiarlo, esto tenemos que cambiar. Claro, fenomenal, tío. Fenomenal. Vale, entonces, una vez ya tú decides que tienes que cuidarte un poquito más y buscas a alguien, me gustaría un poco qué fue lo que te hizo decidirte por entrenar conmigo en particular y por este programa. Fíjate, una cosa que yo creo que fue bastante importante fue el margen que me diste. Porque claro, o sea, primer día que empecé con el programa, día que me mareé en el gimnasio. O sea, lamentable. O sea, fue una cosa totalmente humillante. Y sin embargo, no me sentí así, no me sentí superado, no me sentí como, esto es demasiado para mí. El programa es demasiado para mí. Yo no me sentí así. Creo que tú me diste el margen para poder poco a poco ir mejorando y, joder, yo es que ahora lo pienso. Primer día que fui al gimnasio, día que me mareé. Ver que ahora estoy levantando en muchos ejercicios más de 100 kilos, Me conozco. qué barbaridad. O sea, Bueno, yo pienso en qué barbaridad. y si te sirve de consuelo, en el fondo le pasa a mucha gente, porque es que es verdad que, claro, al final es como todo, es como si yo me pongo ahora a hacer cualquier cosa que no he hecho nunca, iba a decir tocar el piano, que es una locura, pero bueno, por un ejemplo claro, ¿no? Pues claro, el primer día me abrumo y lo que hago es, a lo mejor no me desmayo, pero me cabreo con que pienso que soy idiota. Pero claro, es que es el primer día. A partir de ahí, pues se ha visto que va mejor. Y sobre todo eso es importante, también tú te diste el tiempo también, porque eso es muy importante. No solo te lo di yo, sino que tú te lo diste a ti mismo, porque en el fondo tú ahí puedes haber dicho, esto no es para mí, esto es muy fuerte, sin embargo dijiste, no, eso es una muestra de que yo puedo dar más de mí, me lo está diciendo mi cuerpo, oye, ¿por qué no intentarlo? Y tú lo intentaste, ¿sabes? O sea, que eso es Efectivamente. una... Totalmente, Efectivamente, o sea, tú eres tú y te vas a querer superar y vas a querer ir a mejor. Pero yo creo que también tiene mucho que ver con que tú y el programa, digamos, es como un videojuego. Hay videojuegos que son terriblemente difíciles y tienes que poner mucho de tu parte para poder superar esos retos que te está poniendo el videojuego. Mientras que hay otros que yo creo que son los que están hechos con más inteligencia, que son los que no te frustran tanto como para que tengas que poner mucho de tu parte, sino que están inteligentemente hechos para que tú vayas poco a poco avanzando. Y yo esa progresión la noté de forma natural y bueno, tiene mucho que ver con tus habilidades, claro. vale, genial, tío, muchas gracias. Vale, me gustaría también preguntarte una cosa, Crespo, que es, respecto a otras veces que tú intentaste entrenar o que tú probaste otras cosas, como hemos dicho antes, ¿qué diferencia has notado en este programa respecto a esas veces que tú has intentado entrenar por tu cuenta? Joder, donde estaba mi punto débil, sin ninguna duda, era la constancia.
¿Qué es lo que hace que tú rompas tu constancia? ¿Cuál es el origen de verdad? Puede ser no ver resultados. Puede ser, porque bueno, al final, al menos es mi caso, yo creo que puede ser el caso de mucha gente, y es que, pues oye, a mí entrenar tampoco tiro cohetes por ir a entrenar, pero sé que es una cosa que debo hacer, y oye, pues en algunas ocasiones, pues oye, llegar a una meta, llegar a un número redondo, llegar a esos 100 kilos, llegar a 110 kilos, llegar a 120 kilos, pues claro, son cosas que luego te dan mucho orgullo y gracias a eso dices, pues voy a seguir viniendo a este sitio, ¿no? Pero bueno, de todos modos, siempre está de fondo lo mismo, que esto es importante para tu salud, que esto es importante también por cómo te ves físicamente, eso puede ser, es un punto fuerte de la vanidad, y eso es lo que te va a seguir yendo. Otras ocasiones que he intentado hacer esto no he tenido constancia, seguramente porque no he visto lo suficiente esos progresos. Y sin embargo, vamos, tener este entrenamiento a mí me parece tan eficaz, tan efectivo para el tiempo que le estás invirtiendo. Yo creo que es tan eficaz que es difícil no ver esos progresos, ¿no? Sí, sí, total. Genial, tío. Me gusta mucho saber que lo ves así porque es algo que en realidad es un poco lo que yo busco. O sea, al final que la gente lo entienda de esta forma porque una vez entendido así es mucho más fácil luego ser regular. O sea, al final si tú vas a entrenar y cuando vas a entrenar sabes lo que tienes que hacer en primer lugar, pero es que además sabes que si haces eso consigues un resultado, es verdad que no vas a tirar cohetes cada vez que vayas, porque a mí tampoco me pasa y he Mm. sido deportista toda la vida. Pero no es lo mismo ir a jugar o sea, perdón, ir a entrenar que ir a jugar al pádel. A mí me gusta más ir a jugar al pádel, por ejemplo. Pero lo otro, como sé lo que tengo que hacer y sé los tremendos resultados que me da a largo plazo, Mm. es que cómo no voy a hacerlo. Es que sería tonto si no lo hiciese. Entonces, eso está bien que vosotros luego lo veáis también así, porque al final quiere Sí, decir que está calando lo que es al final más importante de todo, ¿sabes? Y lo que hace que seas constante, como tú has dicho. eso es. Vale, vamos un poquito si te parece. Cuéntame ahora, que lo has desarrollado un poquito, pero cuéntame un poco más, ¿qué serían los cambios y esas cosas que han quedado ya en ti desde que tú sigues el programa? Claro. Eh, claro, también está la cuestión de por qué empiezo a ir, ¿no? Realmente lo que me da ese puntapié para ir al gimnasio, ¿no? Porque al final, si tú tienes todos estos remordimientos por dentro, te debería estar haciendo ejercicio, pero bueno, normalmente siempre hay algo, ¿no? Que es lo que te da el puntapié, ¿no? Para ya decir, venga, vamos, vamos a ir, ya por fin, un golpe sobre la mesa. En mi caso, en mi caso fue una cosa con fecha, completamente. Eh, Fue que iba a haber un evento muy importante en mi vida y yo quería estar bien para ese evento. Yo quería estar físicamente bien, quería verme bien. Y eso fue lo que me empujó completamente. Claro, una vez ese evento se produce, ese día se cumple, pues uno puede decir, bueno, ya está. Pues este día ya ha sido a comer McDonald's. Ya está. Se acaba aquí, ¿no? Y sin embargo, no fue así. Y sin embargo, la cosa continuó. Eso yo creo que es como una de las características más que enseñó ese compromiso que tenía con ello. Esos beneficios que yo veía y como decir, esto ahora quiero que sea parte de mi vida. Yo creo que también ahí está uno de los grandes éxitos. ¿Cuáles consideras que serían esos beneficios que tú más has notado, incluso que notas ahora? Bueno, a ver, empecemos con lo más vanidad. Vamos con la vanidad lo primero. Es decir, hombre, te miras al espejo, te ves músculos. Yo era una persona, vamos, que tenía un brazo así y ahora tengo un brazo que digo, hostia, no está nada mal, ¿no? Bueno, Hay algo ahí, ¿no? Hay algo hay ahí. algo, pasan cosas, sí, sí, pasan cosas. Te ves mucho mejor, sin ninguna duda. Luego, por supuesto, buah, escaleras. Las escaleras yo ahora mismo noto que las subo solas solas. Claro, eso, después de estar haciendo peso muerto, sentadillas con unos kilos que estás levantando tu peso por 150%, ¿no? Pues entonces, entonces ya, claro, todo lo subes solo. Eh, Resistencia física, se nota, te cansas menos en muchos ejercicios. En fin, para muchas, las mudanzas también van un poco solas. Levantar pesos, etcétera. Sí, lo notas en muchas cosas en tu vida que requieren fuerza física. Incluso, fíjate, no sé hasta qué punto algunas cosas también que tienen que ver con disciplina, con resistencia al Seguro, dolor, que tienen que ver con resistencia al dolor. Eso también, totalmente. yo creo que ha habido una lección ahí que se ha aprendido.
O sea, es que por supuesto, o sea, al final, una de las cosas que tiene el deporte es que el deporte te ayuda a muchas cosas. Vamos a ir más a quizás el deporte individual o esta cosa de deporte de ejercicio como tal, porque al final el ejercicio no es, o sea, el deporte es una competición que haces con más o menos gente, pero que tú compites con otro y tal. Pero el ejercicio es aquello que haces para estar mejor en esa situación. Es aquello que haces para tú Hmm. mejorar físicamente y que luego en ese momento, en ese contexto, estés preparado. Entonces, eso al final tienes que hacerlo solo, porque depende de tus características y tus mejoras son subjetivas. Entonces, claro, ese momento que tú vas a hacer algo que te cuesta, pero aún así lo haces, ¿cómo eso no va a ser transferible al resto de días? ¿Cuántas veces tú no has ido incluso a ver a alguien en el momento en el que no te apetecía porque tenías que hacer no sé qué cosa? Bueno, pues ese umbral de, venga, voy a hacerlo porque toca, va, lo haces. O me levanto por la mañana, estoy cansado, me levanto. O sea, es un umbral que tú subes a una tolerancia, a lo que tú has dicho, a ese estrés muscular, pero también mental, Hmm. que a través de 3 días a la semana, más o menos, hacerlo, tu cuerpo ya sabe que tiene un límite más alto Hmm. al que sí que puede llegar, en general, para cualquier tipo de cosas. Entonces, eso por supuesto es algo que es algo que yo le digo a la gente que es, tú te quieres cuidar físicamente, haz ejercicio, pero es que si te quieres cuidar mentalmente, más, o sea, más aún, porque te va a ayudar a esa parte mental a largo plazo, por supuesto, para aquí no te va a Hmm. costar, pero como todo, es una inversión que a largo plazo da sus frutos con creces. Eso O sea, es. que esa parte tú la has notado, ¿no? Esa parte también Sí, de mentalidad y demás. sí, sí, es como resistencia al dolor, resistencia bajo presión, ¿no? Claro, Sí, resistencia al sufrimiento, ¿no? claro, Resistencia al sufrimiento. Mm. claro. Y si me puedes contar un poco también de parte, a lo mejor, cambios, si se ha notado algún tipo de cambio de pues, hábitos, de mentalidad. O sea, Claro, claro, ahí está. Por ejemplo, en hábitos, claro, tú vas al gimnasio, lo estás haciendo todo de puta madre. Yo creo que va completamente emparejado, va de la mano con que no vas a seguir tomando pizza y yéndote al McDonald's. Supongo que habrá gente que sí, sobre todo los más jóvenes, pero yo creo que va completamente parejo a que quieres que haya otros aspectos de tu vida que también sean saludables. Para empezar, comer. Una vez comes correctamente, los beneficios que tiene el gimnasio se potencian e incluso, pues evidentemente, pues puedes, comiendo correctamente es como puedes avanzar una vez estás en el gimnasio. Así que sí, ha ido completamente emparejado el seguir el programa con comer y alimentarme mejor, ser mucho más consciente de ciertos límites, ¿no? Y de cómo llevar una vida mucho más saludable en ese sentido. Claro, en ese sentido también ha habido un hábito que ha cambiado completamente gracias a eso. ¿crees que, por ejemplo, el tema de la planificación, de cómo yo planifico, que las herramientas que, por ejemplo, os doy, como la aplicación de entrenamiento, nutrición, eso te ha ayudado? Sí, 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 ayudó bastante al principio. Ayudó bastante al principio, sobre todo para aprender a hacerlo. Creo que luego, en tu día a día, estar tan encadenado, ¿no? A poner comidas en una aplicación, yo creo que llega un día en el que no es del todo sostenible, pero desde luego para empezar y para aprender, sobre todo lo mal que lo estás haciendo muchas veces, para ir pillando ya como, yo creo que sí, es súper útil. Y ser consciente, ¿no? Claro. Eso es. Vale, vale. Qué bien, tío, me alegro un montón. Vale, cuéntame, en base a un poco, qué es lo que crees o consideras que más te ha ayudado o sorprendido en el programa. Hmm. Lo que más me ha sorprendido. Desde luego el progreso sorprende mucho. Sorprende que con solo un año, y muchas veces un año en el que tampoco estás diciendo, wow, aquí me he puesto súper espartano, solo como pollo con arroz 5 veces al día en los momentos correctos, tomo proteína y creatina, tomo... Ni siquiera con ese nivel de seriedad, sino simplemente siendo constante, siendo disciplinado, llevando una vida, ya solo con eso, yo noté mucho ese cambio físico, yo noté mucho eh, ese cambio de mis aptitudes, aptitudes físicas, ¿no? De la resistencia que tenía, de la fuerza que tenía. Ya solo con un año, psicológicamente me sentía mucho mejor. Esa presión que tenía de no estás haciendo ejercicio, la vi bastante paliada y me sentía bastante bien conmigo mismo y con mis cualidades físicas. Y solo fue un año.
Claro. Y hay una cosa que no, me gustaría que tú comentases, porque claro, desde que tú y yo empezamos, han pasado ya unos años. ¿Cuántos han pasado? Tres, a lo mejor. O sea, empezamos en 2022, ¿uno? ¿21, Sí, 22? por ahí andará, sí, ¿Por ahí? 20 sí. Claro, O sea entonces, que... hay una cosa ahí que me parece casi la más interesante de todas, que es, y quiero que me cuentes un poco de esto, que es, claro, tú antes eras una persona que no hacía nada de ejercicio. O Nada, sea, cero. y a día de hoy, 3 años después, empezar con el programa te ha ayudado, y me gustaría que explicas un poco cómo te ha ayudado a seguir haciéndolo a día de hoy, porque eso no es lo normal. Sí, o sea, empezar con el programa fue el comienzo de que me tomara en serio y integrara bien en mi vida el hacer ejercicio. Yo ahora mismo voy religiosamente, salvo cuestiones de viajes, etcétera, pero yo voy religiosamente 3 días a la semana al gimnasio en el que intento darlo todo, en el que intento subir mis pesos, en el que intento no estar cómodo y mejorar. Es gracias a empezar con el programa en el que empecé a entender muchas más cosas nutricionales y mejoré cómo cocino para poder ser más saludable. Fue ese punto, es un punto de inflexión en el que vas a un restaurante y sí, no vamos a ser aquí 100% espartanos, no pretendemos ser culturistas. Lo que pretendemos es que sí, sí, si nos damos una buena cominola, cominola, ¿qué he dicho? Es al revés. Bueno, si nos marcamos una buena comida, pues mira, que sea una vez a la semana y ya está, ser mucho más consciente de cuando vas a un sitio a beber o a comer, no, dónde están esos límites, ¿no? Para mí es un punto de inflexión en mi vida en sentirme bien conmigo mismo, con lo que estoy comiendo y sabiendo que estoy apostando por una cosa a largo plazo, que es mi salud. O sea que para mí ese punto de... Así que yo en ese sentido, Adrián, yo te debo mucho. O sea, me has cambiado la vida en este sentido. Bueno, Hay una cosa que ahora tengo en mi vida, tengo esa disciplina y sé que evidentemente en el corto plazo, en el medio plazo, pero sobre todo cuando miro a largo plazo, sé que estaré mejor gracias a haber cambiado esto ahora. Y ese punto de inflexión fue gracias a ti. A lo mejor, si hubiera ido con otra persona, las cosas no se hubieran solidificado como lo han hecho ahora. Así que yo solo te puedo decir que gracias. hombre, yo a ti porque tú fuiste en realidad el que tú tomaste la decisión, que ahora iremos ahí en cómo pues, animar a la gente a que lo haga también, porque al final, eh, o sea, el punto clave en el fondo es, hoy lo hablaba con una chica que estaba entrenando, una alumna, que le decía, es que la clave en realidad es que tú no puedes ayudar a alguien que no quiere cambiar. Mm, Entonces, hay una diferencia, yo lo veo rápido porque ya tengo mucha experiencia, cuando alguien viene con una intención de cambiar a cuando no. Entonces, aunque tú viniese por un motivo muy concreto, luego realmente, aunque te costase, porque a todos nos cuestan, se veía que tú sí que querías hacer un cambio, que tú querías que eso fuese más a largo plazo, aunque no supieras cómo conseguirlo. mm. Eso es. Ahí es donde entra mi trabajo. Pero tú tienes esa intención, entonces el mérito es tuyo, no solo por darte cuenta de que tú lo necesitabas, sino por tú atreverte a decir, esto va a ser duro, pero vamos para adelante, porque al final es una inversión física, económica, mental. Mm. Entonces, los que más dais sois vosotros y se ve cuando lo conseguís. Yo al final hago lo que tengo que hacer, que es guiaros y obviamente ahí tengo que hacerlo lo mejor posible y creo que lo hago bien, pero que al final es vosotros los que tenéis que, primero, tener claro que lo necesitáis, dar el paso y luego tener la valentía de no rendirte a largo plazo. Así que felicidades a ti. A ti, guapo. Contigo al ser sencillo. Vale, cuéntame ahora, mira, una cosa importante sería el que para animar a la gente a que empiece, que no dude tanto, me gustaría un poco que, ¿qué dirías tú a esa persona que está dudando en empezar, pero pues no lo tiene del todo claro? Que compensa, o sea, que el run run, ¿sabes? El run run de no estoy haciendo esto, debería hacerlo. Los momentos en el que ves a tus colegas que están todo fitness y tú no lo estás. Los momentos en los que te sientas inseguro por tu cuerpo o cuando veas los primeros achaques de mierda, no tengo suficiente fuerza para hacer esto. Cuando veas que te falta un poco el aire y la resistencia, cuando todos esos momentos, yo creo que el sufrimiento que te causan, psicológico,
son muchísimo peores a sufrir en el gimnasio 1 hora 3 veces por semana. De lejos. Así que yo animaría a cambiarlo eso de raíz. eh, que vamos, que yo creo que la vida se disfruta mucho más teniendo estas capacidades físicas mejoradas. Genial, tío. Genial. Vale. Y por último, si tú tuvieses que sé que es difícil porque a todos os cuesta, pero si tuvieses que definir tu experiencia conmigo, tu experiencia con el programa, brevemente o en una sola frase, ¿qué dirías? En una palabra, yo diría mamadísimo. No, realmente no. Yo diría que es. Yo diría que la palabra clave es salud. Salud, siempre eso. El saber, el tener certeza de que en el futuro voy a estar mucho mejor, voy a ser capaz incluso de resistir mucho mejor un montón de patologías y enfermedades gracias a que estoy haciendo este trabajo ahora mismo. El saber que, evidentemente, hay muchas cosas que no podemos controlar, el futuro es muy incierto, pero yo sé que con esto eh, estoy apostando a un futuro mucho mejor. Así de fácil, tan fácil como eso. Vale. Y si tuvieses que resumir el programa en concreto, es decir, ¿cómo resumirías tu experiencia en concreto con este plan, con este programa conmigo? ¿Cómo lo resumirías? Yo diría que es fácil y súper enriquecedor. Joder, yo fui al gimnasio ahí sin saber qué cojones hacía. Sí, había estado apuntado años atrás a otros gimnasios de estos en los que hay 800.000 personas por máquina. Y es el hecho de tener toda esa sabiduría de saber que puedes hacer un entrenamiento de muchísimas formas distintas. Yo creo que esa es la clave. De tú vas a un gimnasio, están todas las máquinas llenas, a lo mejor la sala de pesas o donde están las mancuernas, etcétera, hay menos gente y a lo mejor si tú no tienes el conocimiento, no puedes coger esas mancuernas y hacer un entrenamiento que sea efectivo. Gracias al programa, yo ahora tengo un conocimiento mucho más amplio para incluso si hay unas cuerdas por ahí tiradas, ¿no? Poder atarlas en los sitios concretos y poder hacer ejercicio con mi peso. Ese conocimiento yo creo que es la hostia. Ya no necesitas ni siquiera una máquina muy compleja para poder entrenar las partes correctas de tu cuerpo. Con el conocimiento que yo adquirí en el programa, yo ya puedo hacerlo con unas cuerdas. Eso es la leche. Incluso en tu caso, que esto es muy interesante también lo comentes, es cuando te vas de viaje, que eso es una cosa muy importante. Es decir, mucha gente me ha comentado que es una cosa que yo busco siempre, que es que tú aprendas a entrenar en cualquier sitio, porque si Claro, no te acompaña ese hábito, no te va a servir, porque cuando tú haces algo en un contexto muy concreto, muy controlado, pero sales de ahí y ya no eres capaz de continuarlo, no está bien. Entonces, tú, sin embargo, Mm, cuando te has ido de viaje, has podido entrenar, exactamente. has podido seguir un sistema igualmente, un plan, ¿sabes? Eso es. Tan sencillo como eso. No hace falta ni siquiera que tengas un gimnasio súper equipado. Es que puedes hacerlo de muchas formas muy diferentes. Claro. Pues genial, tío. Me alegro mucho de que te haya servido de verdad, sobre todo de que la muestra es que continúas, ¿sabes? Eso Continúas es. haciéndolo. Eso es el principal reflejo de que te ha servido y al final es por lo que más contento estoy yo, porque al final los resultados se van y se vienen, pero los hábitos ya no tanto. Exactamente. Si has adquirido unos hábitos sólidos y has aprendido de verdad, te van a acompañar siempre, tío. Entonces, eso es por lo que más orgulloso me siento yo al final de vosotros, que es que hayáis exprimido esa experiencia y luego después, siguiendo conmigo o no, podáis seguir haciéndolo, porque al final Eso es. esto, la vida es muy larga, si no, no valdría. Eso es, eso es. Hay que echarle ganas, hay que meterle caña. Eso. Habrá momentos en los que quieras meterle más caña que otros. Es así por las prioridades que tienes en tu vida, pero, pero, pero que quede ahí, ¿no? Qué bien, tío. Pues fenomenal, tío. La verdad es que, primero, bueno, voy a quitar esto de grabar. Va. Primero, me alegro de que